Buenos días con todos. ¿Qué tal? Les saluda José Antonio Gibaja, psicólogo clínico. Está conmigo la psicóloga Diana Medina. ¿Cómo estás, Diana? Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Qué bueno. A continuación tendremos una entrevista con el psicólogo infantil Exxon Jauregui, coordinador del programa Escuelas Seguras de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, además de ser creador de contenidos de la página Jauregui Delgado Psicología Infantil. El día de hoy nos hablará sobre el trastorno negativista desafiante. Buenos días, Exxon. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días, José Antonio. Buenos días, Diana. Muchas gracias también por tomarme en cuenta y poder hacerme esta entrevista que espero que pueda ser de mucha ayuda para ustedes y poder conocer un poquito más acerca del trastorno, ¿no? Negativista desafiante, que justamente de esto es la entrevista. Muchas gracias y estoy aquí dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Excelente, eso, muchas gracias. Estoy seguro que sí, va a ser de mucha y de gran utilidad a todos los oyentes. Muy bien. Entonces, coméntanos un poco, ¿qué es el trastorno negativista desafiante? Bien, mira, José Antonio, el trastorno negativista desafiante hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que está catalogado, según el DSM-5, dentro de los trastornos de la conducta, ¿sí? De la conducta y de los trastornos de impulsos. Entonces, el trastorno negativista desafiante es una conducta, y esto hay que tenerlo y hay que resaltarlo, no hay que ponerlo en mayúscula, es un tipo de trastorno que se presenta de manera recurrente y frecuente, ¿sí? Ajá. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el trastorno negativista desafiante, a veces muchos padres que entran a consulta me dicen, mi hijo es irritado, mi hijo es una persona muy agresiva, entonces me han dicho por ahí que tiene trastorno negativista desafiante. Ok, no, ¿y cuántas veces lo hace tu hijo? No, lo hace una vez a la semana, 2 veces a la semana, no. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que el trastorno negativista desafiante es un tipo de conducta, ¿sí? Que tiene una frecuencia diaria. Y además, ¿sí? Ojo, esto también es importante tenerlo en cuenta, que el trastorno negativista desafiante se da en una oposición ante una autoridad, ¿sí? Esas son las características, creo yo, principales que hay que tener en cuenta. Dos, uno, que tenga una frecuencia, que sea todos los días, y dos, que esta característica de negativistas que tienen los niños tienen que ser ante una autoridad, Ah, ¿sí? ok. No ante un niñito de su A un misma edad, compañero, tal no vez. no, ante una autoridad, sea profesor, sea los padres o de repente sea un cuidador. Esto yo creo que es clave para poder diferenciar de otros trastornos. Ah, ok, comprendo. Es necesario, pues, ¿no? Tener esta aclaración de que solamente va a ser con las figuras de autoridad, que pueden haber muchas, ¿no? En esa aparecen bastantes. Por ejemplo, tal vez se me ocurre si llega un tío de visita a casa, ese tío y se coloca en una posición desafiante, tal vez es que el tío lo saluda, le pregunta, ¿cómo has estado, papito, sobrino? Y muestra también este desafío. ¿También entraría este pariente como figura de autoridad? Sí, claro que sí. Ajá, sí, 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 efectivamente, ¿no? También podría entrar. Siempre las figuras de autoridad para los niños son personas que son mayores, por así decirlos, que él, ¿no? O que tengan el mismo rango que sus padres. Pues el tío, el padrino, puede ser también un primo mayor, ¿no? Alguien que intente siempre educar o criar al pequeño, o más que todo corregir, ¿no? Porque cuando uno corrige ya está siendo una autoridad para él. Ahí Ahí es donde el pequeño empieza a tener estos desafíos, esta oposición que normalmente suelen tener ellos. Exxon, una Entiendo. consulta. ¿Y si en todo caso el niño tuviera este tipo de comportamiento eh, con sus pares, ¿no? Con niños de su misma edad, etcétera, jugando, solamente podríamos decir que es un niño inquieto, que aún no desarrolla la empatía, tal vez porque no se pone un poco malcriado con sus demás compañeros?
O sea, ya Ya, no se podría decir que es un trastorno negativista según lo que tú dices, ¿no es cierto? a Pero ver, solamente sí, sería un niño malcriado, ok. Mm, entre comillas, eh, ¿no? bueno, el tema malcriado, el término malcriado no lo suelo usar, sinceramente. No, como psicólogo que trabajo con niños, no suelo usar el término malcriado, pero según lo que nos dice el DSM-5, ¿sí? Porque el DSM-5, pues ustedes saben, ¿no? Que nosotros nos tenemos que regir en el DSM-5, nos indica que hay que tener en cuenta el criterio de que es ante una autoridad o un adulto, ¿no? Ujú. En el criterio nos dice eso, una autoridad o un adulto. No nos especifica si la autoridad es, por ejemplo, un niño de 10 años, un niño de 11 años. Imagínate tú que el pequeño tenga 6 años, 5 años y tenga a un cuidador, que en este caso es su hermano, que tenga 13 años, que también es un niño. Pero ante la figura del pequeño ya es una autoridad. ¿Me dejo entender? Ujú, Entonces, si el claro. niño tiene 5 añitos, 6 añitos y está presentando esas características frente a la autoridad que es su hermano de 12, 13 añitos, entonces podemos ahí decir que efectivamente tiene un problema no con la autoridad. Si es un niño de su edad de 6 añitos, de 5 añitos o menor que a él, hay que ver pues qué sucede. Puede ser que sea simplemente un problema ¿no? de la conducta. No podría yo decirlo si es que eso no es Ah, un trastorno negativista desafiante, ¿no? claro, comprendo. Y vemos también de que tiene algunas similitudes con otros trastornos, por ejemplo, en esta cuestión del estar inquieto, podría tal vez confundirse con el trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, o tal vez el trastorno disocial. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar si es que un niño tiene el TND o algún otro trastorno? Ya, mira, lo que sucede aquí es que hay que tener en cuenta lo siguiente. El trastorno negativista desafiante está catalogado como un trastorno de la conducta, ¿sí? Y está catalogado dentro de un trastorno de los impulsos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno en el neurodesarrollo. Sí, está catalogado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Sí, entonces, esa es la principal característica. Ahora, tú también me comentabas acerca del trastorno disocial, ¿no? Ahora, el trastorno disocial ya no está catalogado también como el DSM-5 como el trastorno disocial, simplemente ahora el DSM-5 lo coloca como el trastorno de la conducta. Así lo han puesto, ¿sí? También encaja el trastorno de la conducta, encaja dentro del trastorno negativista desafiante, ¿sí? Entonces, si lo queremos separar, lo separamos en trastorno de déficit de atención con hiperactividad dentro de la categoría de los trastornos del neurodesarrollo y el trastorno negativista desafiante o el trastorno de la conducta, ¿no? Paréntesis, antisocial, dentro de la característica de los trastornos disruptivos, de impulsos y de la conducta. Así están catalogados. Entonces, esa es la primera característica. Hay que saber diferenciarlos, ¿sí? Ahora, otra de las diferencias importantes es que para poder cumplir y poder de repente saber si es un trastorno negativista desafiante o si es que es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que se pueden asemejar, ojo, se pueden asemejar, hay que saber diferenciar cosas importantes. Uno, que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene 3 características, que son niños inatentos, que son niños impulsivos y que son niños hiperactivos. 3 características importantes en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y en el trastorno negativista desafiante tiene también 3 características. Uno, que son irritables. Dos, que son desafiantes. Y 3, que son vengativos. Mm. Ojo, ¿sí? 3 características principales para el TDAH y 3 características principales para el trastorno negativista desafiante. ¿Sí? Los niños que tienen el trastorno negativista desafiante se suele confundir, ¿sí? Con un niño que tiene un problema de déficit de atención con hiperactividad. Pero si sabemos diferenciar bien estas características, no vamos a entrar aquí en ¿es un trastorno, un TDAH o es un TND? ¿Sí? Si cumple estas 3 características de irritabilidad, que es vengativo y que es desafiante, ok, es trastorno negativista desafiante. Y si cumple la otra característica, es un niño inatento, es hiperactivo y es impulsivo, TDAH. ¿Sí? Son cosas totalmente diferentes que hay que tenerlos en cuenta. ¿Sí? Y Exxon, dime, ¿cuáles crees tú que son los factores, pues, de riesgo que
o tú los que consideras, ¿no? Que pueden anteceder a este trastorno. Ya. Mira, son tres principalmente. Sí, son tres. Uno, que es la parte genética. Dos, que es un factor ambiental. Y tres, que es el temperamento del niño. ¿Sí? Te lo comento y me enfoco más en la parte ambiental. ¿Sí? En la parte del temperamento es cómo el niño hace frente a su frustración. ¿Sí? Cómo es el tipo de temperamento del pequeño y cómo hace frente a su frustración. Lo otro, la parte genética, vamos a ver pues la carga hereditaria, genética que tienen los padres y que ellos también han tenido ese tipo de conductas en su etapa de infancia, de niñez. Ahora, la parte ambiental. Sí, esto yo creo que es, por así decirlo, lo principal. Los estilos de crianza tienen mucha importancia en poder desencadenar o no un tipo de diagnósticos como este. ¿Sí? Mamás que son muy permisivas, extremadamente permisivas, pueden desencadenar. Padres que también sean muy autoritarios, ¿sí? Muy autoritarios. Entonces, Digamos los extremos, ¿no? exacto, sí, sí. Lo mejor siempre es ser autoritativo, que es diferente que autoritario. ¿Sí? También Autoritativo democrático, también le es, dicen, ¿no? es lo mismo, si autoritativo, democrático, no es lo mismo. Y el autoritario, el extremo, podría desencadenar un trastorno negativista desafiante. Otro, que es a través de la teoría del aprendizaje, como nosotros ya sabemos. ¿Sí? La teoría del aprendizaje, nosotros, por ejemplo, si como adultos también tenemos esa oposición a las autoridades, ya sea en estos casos de los policías, los hijos pueden también copiar. Imagínate tú, José, que tienes tu hijo pequeño, estás manejando el carro, ¿no? Y después estás totalmente de repente ebrio, ¿no? Estás manejando, y tienes a tu hijo a tu costado, se te acerca una autoridad, que es la policía, que lógicamente hay que respetarla, hay que acatar a las órdenes, y tú te pones rebelde, te pones malcriado, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente el pequeño está imitando esta conducta tuya. Y además, imagínate tú que ante la autoridad de la policía eres así y también frente a tus padres, ¿no? Que tú, José, seas una persona que seas desafiante con tu papá, a tu edad, ¿no? Que te defiendas de tu papá, tu mamá, tu abuelo, ¿no? Que no hagas caso, etcétera, etcétera. Y frente también lo hagas de tu hijo. Lógicamente, ¿qué va a hacer tu hijo? Te va a copiar, te va a imitar y se va a comportar de la misma manera. Va a haber un aprendizaje por observación, pues, ¿no? École, ¿sí? Exacto. Esos son los tres factores que hay que tener en cuenta. Mm, Y básicamente el factor ambiental. ¿Sí? Básicamente claro. el factor ambiental. No sé si por ahí puede responder a tu pregunta. Claro, claro que sí. Entiendo que hay que tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Y cómo se asocian entre sí, porque puede ser multifactorial, o puede que haya más presencia de uno que en otro, en cada dinámica personal y familiar del niño, ¿no? En Sí, cuestión. Esto me hace pensar que también hay otras entidades, como tal vez la escuela, en la que se debe tomar especial atención para ese trastorno, para los niños que presenten esta regulación de la conducta. Entonces, ¿nos podrías comentar qué desafíos a nivel educativo y social se están presentando para los niños con este diagnóstico? Porque también su comportamiento va a tener que ajustarse, van a haber demandas del ambiente, la profesora, por ahí que le indican, ¿no? Como a veces se menciona, no, que eres así o eres asado, seguramente en tu casa está pasando esto, y también le va a poder generar cierto malestar al, al niño. ¿Cuáles serían todos estos desafíos que tiene que afrontar? mira, José, los niños tienen que afrontar un desafío que creo yo que es el más importante y el que más cuesta poder superar, que es la desinformación. ¿Sí? No por parte de los niños, sino por parte de los educadores y por parte de los que cuidan. Cuando el cuidador o el educador no está informado acerca del diagnóstico que tenga el alumno o tenga el hijo, ¿sí? Sinceramente, le va a hacer un daño tremendo al pequeño que está sucediendo o que está pasando por este diagnóstico. Entonces, aquí el niño no puede hacer nada. Está pues un niño con trastorno negativista desafiante que se suele dar a partir de los 5 o 6 años, ¿no? Imagínate, está ante una sociedad desinformada, ¿sí? Porque lo catalogan como un niño
que es malcriado, que es un niño que por decir, inquieto, que es un niño hiperactivo, o de repente que es un niño que simplemente tiene problemas en su casa, ¿sí? Ahora, estos niños suelen sufrir mucho. ¿Por qué? Porque al tener un trastorno tiene una condición diferente al resto. Su aprendizaje tiende a ser diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque ya cuando la conducta está dañada y presenta algún tipo de trastorno, se vuelven niños, como se les dice, disfuncionales. O sea, quiere decir que no tiene una función para tener un adecuado aprendizaje porque su conducta no lo permite. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los educadores y los profesores tienen la gran labor, uno, de primero ellos saber y entender y capacitarse. Luego, no intentar decirle al niño que ellos ingresen por así decirlo, a un mundo, entre comillas, un mundo pues real, un mundo ideal dentro de las aulas. No, porque dicen, no, tú te tienes que acoplar a nosotros, porque tú eres un niño malcriado y tú tienes que portarte bien. Entonces tú tienes que estar aquí y prestar mucha atención y estar tranquilo y estar sentado. ¿Ven? Entonces, ¿cómo esos desafíos los niños lo pueden afrontar teniendo 6 años? ¿Sí? Entonces, la sociedad, sinceramente, yo creo que está muy desinformada, no conocen, y qué bueno que ustedes hagan este tipo de entrevistas para que también puedan conocer de repente muchas más personas y conocer acerca de este diagnóstico y puedan saber y puedan capacitarse y conocer acerca de ese diagnóstico. Los desafíos son muchísimos, muchísimos los que ellos se presentan, la desinformación, esos daños que a veces hacen los padres sin querer, de decirles, pues sabes que tú eres así, catalogarlo, etiquetarlos, o de repente las burlas por parte de los demás niños que están en el parque porque son muy inquietos o son muy irritados, lo dejan de lado, lo excluyen. Entonces, sinceramente, hay desafíos sociales que ellos tienen que saber y saber afrontar, y hay desafíos educativos también, porque este diagnóstico, al ser niños ya con una condición diferente, los vuelve niños que no tienen ahorita una función que se espera para un buen aprendizaje. Exxon, justo tú has Claro. mencionado pues la desinformación como un desafío, pues, ¿no? Pero, y dime, como padres, el mayor reto que tienen o que enfrentan los padres, tutores, ¿no? Frente a este trastorno, aparte de la desinformación, ¿hay algún otro desafío? Por parte de los padres, me comentan, ¿eso sí? Sí, padres o tutores. Ya. A ver, por parte de los padres, yo lo que suelo hacer mucho con ellos, aparte, lógicamente, de capacitarlo, de realizarle pues la psicoeducación, que ahí forma parte de la información. Uno de los desafíos que enfrenta ahora los padres es que los mismos padres se sientan culpables, ¿no? Mi hijo es así porque yo lo he educado de esta manera, ¿no? Mi hijo es así o creció así porque él vio discutir o me ve mucho discutir con el papá. Mi hijo es así, entonces, la culpabilidad de los padres, sinceramente, los ata y además, además de atarlos, los vuelve, por así decirlo, con estas carencias de un adecuado manejo de estilos de crianza, ¿sí? Esos desafíos que presentan los padres, y creo yo que son también una pieza importante para la recuperación de los mismos niños. Si los padres empiezan a afrontar bien estos desafíos que presentan, como te lo estaba comentando, una vez que ellos ya hayan superado estos tipos de desafíos, ahí nosotros podemos empezar a tratar bien al niño, o mejor dicho, a llevar un buen tratamiento para el niño, porque los padres es la pieza importante para que el niño también, ¿sí?, mejore, para que el niño vuelva a una funcionalidad. Los desafíos que presentan los padres son varios. Uno es el hecho de disminuir esa culpa que ellos tienen. Lo otro es también criar a un niño con trastorno por déficit de atención, perdón, un niño con trastorno negativo desafiante, criarlos es también complicado, ¿sí? Exacto. Porque constantemente son irritados, constantemente desafían,
constantemente pues están en esta oposición que ellos tienen. Entonces es un desafío Y grandísimo el que ellos autocontrol tienen. que deben de tener los padres, ¿no? Para no Exacto, estarle constantemente también llamando la pegando, o atención, pueden pegando. pegarle, claro, pueden golpearlo, ¿no? Se exasperan. Y Y eso bueno, es la bastante. irritabilidad, pues todo lo que puede hacer, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Exxon, y Ujú. para ir finalizando, pues, esta entrevista, ¿no? Tus recomendaciones, ¿tú qué le recomendarías a los padres, ¿no? Que tienen un niño con ese trastorno, ¿no? Ya, mire, yo puedo hacer primero una recomendación para aquellas mamás, bueno, primero que sospechan, ¿sí? Primero que sospechan y dos, para aquellas mamás que ya tienen sus niños con trastorno negativista desafiante. Primero, para las mamás que sospechan, hay que, hay que tener en cuenta que este diagnóstico ya se presenta a partir de los 2, 3, 4 años. No esperar que tengan 10 años para recién acudir al psicólogo, ¿sí? Entonces, para aquellas mamás que sospechan que su hijo tenga este diagnóstico y tienen menos de 5 años, inmediatamente acudir a un especialista, ¿sí? O un psicólogo. Un psicólogo en el cual trate y maneje estos tipos de casos, ¿sí? Para después hacerle una evaluación completa, ¿sí? Una evaluación completa que abarque todas las áreas sociales, familiar, académica, todas las áreas del niño, ¿sí? Para aquellas mamás que sospechan de que su hijo tenga el trastorno negativista desafiante, inmediatamente no esperar que cumplan 10, 15 años, ni 20, ¿no? Sino tiene 2 añitos, 3 añitos, su control psicológico, como siempre le digo a los papás. Los niños tienen que tener un control psicológico, así como van al pediatra, por lo menos hasta los 5 años. ¿Sí? Exacto, Eso es para sí. aquellas mamás que, sí, eso es para aquellas mamás que sospechan de que su hijo tenga un trastorno negativista desafiante. Y lo otro, para aquellas mamás que ya tienen a su hijo diagnosticado con este trastorno. Lo primero, como siempre le digo, uno, mucha paciencia y perseverancia. ¿Sí? Cada vez que hago algún tipo de charla, a los padres siempre digo esto, paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia. ¿Sí? Es un don que Dios nos dio y a veces muy poco lo sabemos aprovechar. ¿Sí? Paciencia y perseverancia. Y dos, un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento que esté basado pues, en evidencias y también un tratamiento pues que esté acompañado en algunos casos con fármacos. Entonces, este diagnóstico también se trata con fármacos y para aquellas mamás que ya tienen su hijo diagnosticado con TND, yo les diría que no tengan miedo a los medicamentos, ¿sí? Que no tengan ese miedo a medicar al niño, que no tengan miedo y que no piensen en estos mitos que tienen, ¿no? Que no da pues, la sociedad. La irritabilidad se baja con los medicamentos, ¿sí? Disminuye con los medicamentos. Entonces, esa es la segunda recomendación. La tercera recomendación es, si es que cabe la posibilidad, ¿sí? Que los padres también puedan ayudar a sus hijos con un colegio que sea pues, más personalizado, con pocos niños, que no hayan tantos niños también en el aula, también sería una estupenda recomendación, ¿sí? Que busquen un colegio que tenga menos niños. Como cuarta recomendación, podría dar infinidad de recomendaciones, como cuarta Claro. recomendación es siempre hay que apoyarlo y hay que corregir, ojo, ante la consecuencia de la conducta del niño. Te lo pongo en un ejemplo. Y a veces hay niños que están caminando, ¿no? Que están caminando y de repente rompen algo. Si están así, ¡pum! Con el codo rompieron algo. Y la mamá automáticamente que dice, oye, qué bruto eres. Oye, no, mira cómo hiciste eso, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos corrigiendo ante la personalidad del niño, ¿sí? Yo siempre digo al padre, no hay que corregir tanto ante esa forma de actuar, sino hay que corregir ante la consecuencia de su conducta. ¿Sí? Mira, ya rompiste tu vaso, te quedaste sin agua. Entonces ve tú y tráete nuevamente tu agua. ¿Sí? Esa es una Exacto. recomendación que ayuda muchísimo. Corregir, ¿sí? No tanto enfocarnos en la conducta o en la personalidad del niño, sino ante la consecuencia de la misma. ¿Sí? Eso le va a ayudar a mucho a los niños para mejorar su autoestima.
que justamente ellos pues tienen, en algunos casos tienen algunos problemas en la autoestima. Y puedo hacer mucho Bueno, más, pero yo creo que esos son los principales. muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por pues aclararnos todas estas dudas sobre el trastorno negativista desafiante que teníamos, ¿no? Gracias José también, ¿no? Así Por es, muchas gracias, participar, por Exo. estar acá. Y nada, muchas gracias Exo, más que nada por podernos ayudar, ¿no? Y espero que también a las personas que puedan ver este video, pues les haya quedado claro lo que pues implica ese trastorno, ¿no? Sí, así Sí, es. claro, claro que sí. Gracias. Gracias a ti, Diana. Gracias a ti, José, por la oportunidad. Gracias a ti, Exo. Nos estamos viendo pronto entonces en una próxima entrevista. Ok, listo. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao, chao.